como tendríamos conocimiento que faltaría todavía la intervención de varios asambleístas más dentro del debate. Ya le Buenas vemos a la tardes, presidente, asambleísta colegas Nancy Guamba. asambleístas. Señor presidente, ¿me confirma si tengo audio, por favor? Le escuchamos, asambleísta. Prosiga, por favor. Escuchamos, asambleísta. Prosiga, por favor. Gracias, presidente. Colegas asambleístas, ciudadanía que nos siguen a través de los medios digitales y convencionales, muy buenas tardes, sin duda pendientes de este importante debate. Compañeros asambleístas, del proyecto de ley que nos encontramos analizando, parte de una realidad diferente a la que estamos viviendo en este momento. Debido a la pandemia, pues fue pensado en un sistema educativo de carácter eminentemente presencial, que tiene que ver especialmente con la manera de garantizar el acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, que partía de la necesidad de disponer de infraestructura mínima para estudiantes, especialmente en zonas rurales que tenían que enfrentar su proceso de aprendizaje en aulas con goteras, sin laboratorios, en hacinamiento, con letrinas, sin servicios básicos y con una alarmante situación para los estudiantes, pues en términos pedagógicos, el máximo establecido es de 25 estudiantes por maestro en un aula. La mayoría de las aulas de las escuelas unidocentes superaban los 50 estudiantes. Esas son las escuelas que algunos piden a gritos que se reaperturen. ¿Qué intereses existen detrás? Quisiéramos conocer cuántos de los que defienden estas escuelas unidocentes estudiaron en ellas. Desigualdades geográficas expresadas en diferencias significativas entre las escuelas unidocentes ubicadas en la ruralidad, donde un maestro es responsable de todas las cátedras, respondiendo a la prioridad elemental de enseñar a leer y escribir, que dejan a los educandos o a los estudiantes con evidentes falencias en las demás áreas del conocimiento, lo que les impide posteriormente tener las competencias para aprobar exámenes y tener oportunidades en la vida para regresar a sus localidades, siendo profesionales y desarrollarse pues en sus parroquias o cantones a las que se pertenece. Como respuesta a esta problemática, se diseñaron las escuelas del milenio. Claro que sí, se incluyó a niños, niñas, adolescentes, aulas plenamente equipadas para ellos, con laboratorios, infraestructura adecuada, con espacios de recreación, bibliotecas de calidad y además con calidez y calidad, las mismas que han sido duramente cuestionadas desde una perspectiva más proselitista que técnica, con el consiguiente resultado del retorno a las escuelas unidocentes y a sus ya enumeradas falencias, paros y muchos que hicieron negocio de la educación, las famosas llamadas unidades de educadores. Nosotros, los que estudiamos en las escuelas públicas, sabemos las falencias que producen, la paralización, la falta de recursos y muchos que incluso hacían negocios de los uniformes y de los textos. Eso hay que recordar, ciudadanos y ciudadanas. Las necesidades de infraestructura siguen siendo latentes, pero ahora bajo una realidad distinta, pues debido a la pandemia hemos recurrido a la teleeducación, que traslada el requerimiento de infraestructura al estudiante, al necesitar para su desarrollo de un acceso adecuado a computadores e internet. La teleeducación y la necesidad de ingreso a una sociedad digital implica superar barreras de infraestructura como la cobertura y acceso a redes de internet, que para el caso del sector rural es de apenas el 16.6% de acuerdo a los datos del INDEC, lo que significa, escuchen, colegas asambleístas de ciudadanía, lo que significa una grave violación a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del sector rural, que debemos corregirla de inmediato, dado que aún con la llegada de la vacuna se estima que las
medidas de bioseguridad se mantendrán como mínimo por 2 años más. Si el acceso a Internet representa un problema al no contar con un computador o celular para ingresar a clases en línea, no es menos preocupante, más aún, cuando el promedio de hijos en los hogares ecuatorianos es de entre 2, 3 y 4, mientras que el promedio de computadores por hogar es de 1. De ahí que se ha convertido en común el turnarse el computador entre los diferentes miembros de la familia para poder estudiar. Y eso en los mejores casos, porque si no, muchos han desertado en la escolaridad. Es urgente la creación de política pública que dé soluciones inmediatas a esta problemática, con cierto nivel de acceso a Internet gratuito, con facilidades para acceder a computadores, a entrega gratuita de equipos en familias con más de 2 hijos, especialmente en los casos donde fruto de la pandemia, las personas cabezas de hogar se encuentran ya sin trabajo u obteniendo lo mínimo necesario para alimentar a su familia, mientras que el gobierno indolente prefirió pagar anticipadamente la deuda externa. Ahí se requiere la generación de apoyo emergente. Esos dineros deben ir destinados a las familias que hoy mismo no tienen dinero para pagar el servicio básico, que incluye la utilización del Internet, el agua potable, la luz. En ese sentido, si bien antes debería garantizarse el transporte escolar, la infraestructura adecuada, equipamiento, alimentación, uniformes, útiles escolares y una planta docente altamente capacitada, hoy la pandemia le ha retirado la mayoría de estos costos al Estado y los ha cargado a los bolsillos de las familias empobrecidas, ubicadas especialmente en el sector rural o en los cinturones de pobreza de las grandes ciudades, a donde es imprescindible llegar. La educación es la base para la inclusión y fuente de seguridad social, pues una sociedad con adecuado acceso a información para la toma de decisión crítica de los sistemas políticos y comprometida con su propio desarrollo, crea sociedades dignas y seguras en cada uno de los ámbitos que tiene la vida, con la consiguiente disminución de la violencia o la criminalidad. Por otra parte, la teleeducación exige una planta docente con pleno dominio de las herramientas de educación digital y un esfuerzo adicional en los procesos de formación de educadores que tienen el mismo derecho que cualquier otro funcionario público y por ende el mismo tipo de escala salarial, donde el actual escalafón debería homologarse a servidor público 4 como piso y concluir en servidor público 10. Los maestros deben ser bien remunerados, pues tienen la corresponsabilidad de crecimiento intelectual, profesional y ciudadano de cada uno de los educandos que la familia ecuatoriana y el Estado les confía. Es su deber el alertar sobre cualquier cosa que podría estar pasando con cada uno de ellos y apoyarlos en el proceso de aprendizaje, que significa gestionar nuestros problemas con inteligencia emocional. La educación al interior de los centros de estudio también proporcionaba un escenario de relacionamiento social, el desarrollo de aptitudes para realización de trabajo en grupo y convivencia. Hoy la teleeducación requiere que ese tipo de aprendizaje no se corten a pesar del distanciamiento al que se encuentran sometidos. Aquí un elemento importante que tiene que ver con la unidad en la diversidad, pues si bien es cierto, somos un país plurinacional, el sistema educativo debe tener al Ministerio de Educación como un solo regente capaz de construir un modelo de integración educativa que nos permita mirarnos a todos como un solo Estado, sin que esto signifique la eliminación de los distintivos de etnicidad de cada uno de los pueblos y nacionalidades que conforman este país.
conservar los idiomas ancestrales, los saberes, las expresiones propias de cada etnia y preparar el terreno de la convivencia con las formas de producción y reproducción en la que nos deseamos o desenvolvemos, debe ser el reto del Ministerio de Educación. Y en este sentido, su presupuesto no puede ser pues menor al 6% del Producto Interno Bruto. Las sociedades que han logrado alcanzar estilos de vida con índices de desarrollo humano aceptables son precisamente quienes más han invertido en educación, y en tiempos de pandemia, reitero, son el aseguramiento de una planta de educadores bien remunerados y altamente cualificados, la garantía de acceso a Internet, equipos informáticos, laboratorios y alimentación de todos los educandos. El derecho a la educación contempla la corresponsabilidad de educarse, asistir y desarrollar y desarrollar amor por el conocimiento. Y ese es el rol de nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes, pues representan el motor del cambio de esta sociedad que tiene una serie de problemáticas fruto de nuestra interrelación cotidiana, que sin dejar de ser responsabilidad de todos y todas el gestionarlas, constituyen una herencia irrenunciable que las nuevas generaciones reciben y deben afrontar. Quiero concluir indicando, pero que para la Revolución Ciudadana, proyecto político al que me pertenezco, no hay nada que sea más importante que la educación, pues creemos firmemente en la sociedad del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, que permiten alcanzar elevados niveles de desarrollo social y hacer que el ser humano logre convivir adecuadamente con la naturaleza y su entorno. Además, con el acceso a la educación se logra eliminar las grandes brechas de desigualdad e inequidad. Ecuador debe priorizar a la educación como pilar fundamental para el desarrollo de todo el pueblo. Y es tarea primordial para el próximo gobernante destinar los recursos necesarios con la finalidad de que aquellos niños, niñas, adolescentes y jóvenes que abandonaron sus estudios por falta de recursos regresen. Son realidades crueles, pero que hay que evidenciarlas para que se actúe con responsabilidad y amor de patria, y así se restablezca la democratización del acceso a la educación con las herramientas necesarias. Solo así caminaremos por el sendero de la justicia social y así encontraremos una patria más justa y digna. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Esa era la intervención del asambleísta por Pichincha. Tiene la palabra el asambleísta Luis Pachala. Avanza este segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Se concede ahora mismo